Hola a todos y bienvenidos a este Cast to Cast número 38. Los que nos estéis viendo en YouTube estaréis diciendo, ¿qué está pasando aquí? No veo el fondo de siempre, no veo a Ángel, no veo a Antonio y solo veo a Pedro. Bueno, pues es que hoy va a ser un poco distinto porque por vacaciones de Semana Santa, por problemas que hemos tenido también de conexión, hoy voy a estar yo aquí solo en mi habitación hablando como siempre de todo, eso no va a faltar. Y luego sí que habrá algún comentario del partido de UCAM Murcia, de los jefes, evidentemente, de Antonio y de Ángel. Aún así, aunque esté aquí solo, vamos a hablar de lo que hablamos siempre. Vamos a hablar de la jornada 25 de la ACB. Vamos a resaltar unos cuantos marcadores que nos parecen más interesantes. Y luego vamos a repasar, como hacemos siempre, un poco la clasificación, ¿no? Que no ha variado mucho, pero parece que nos empieza a dejar varias cosas claras. Luego hablaremos, como decía antes, evidentemente, del partido de UCAM Murcia, la victoria del equipo de Sito Alonso aquí en el Palacio de Deportes de Murcia contra el Girona de Marc Gasol, que fue un poco decepcionante su vuelta a Murcia. Y luego cerraremos, como siempre, entregando nuestros premios Cast to Cast, que sí, aunque no esté Ángel, que siempre los presenta, habrá premios Cast to Cast. Y no hablaremos de Jairis porque, como sabéis, este fin de semana ha sido el parón por la Copa de la Reina en el que ha ganado Zaragoza, que es una sorpresa. Pero bueno, eso también lo comentaremos luego muy brevemente. Vamos a empezar, como siempre, hablando un poco de lo que toca, de la jornada 25 ACB. Por desgracia se está acabando la liga, por desgracia para unos y por suerte para otros, porque vamos a empezar hablando, por ejemplo, de ese Manresa Obradoiro, un partido que a priori va a estar muy igualado. Sabemos que Obradoiro está haciendo una grandísima temporada, de hecho va, si no me equivoco, en 10ª posición, incluso luchando, soñando con alcanzar un playoff, aunque ya decimos que está bastante complicado porque los 8 de arriba parece que no se van a mover. Pero bueno, un partido que parecía igualado porque Manresa está levantando cabeza, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos con un Manresa que fue un ciclón. Fue un ciclón porque en la primera parte iba ganando de una cantidad de puntos y ya no fue hasta el último cuarto, que al final creo que el parcial es de 31-15 o algo así, de 15-31 a favor de Obradoiro, que remontan un poco y aún así Obradoiro al final pierde de 15 puntos. ¿Por qué comentamos este partido? Bueno, porque si lo unimos a la derrota de Betis de manera clara contra Gran Canaria, nos deja el descenso cada vez un poco más claro, ¿no? Cada vez lo que decimos Ángel y yo y Ángel, vemos a Fuenlabrada totalmente hundido, 3 victorias, de hecho volvió a perder contra Unicaja de manera muy clara, pero vemos, una vez pasado el escalón de Fuenlabrada, que sabemos las dificultades que tiene, vemos a Betis ya con 5 victorias y ya fuera de descenso vemos a Manresa de Pedro Martínez. Venimos diciendo, venimos avisando, se nos hace muy raro, ¿no? Encontrar al Manresa, a encontrar a un equipo de Pedro Martínez que fuera a descender. Bueno, pues se ha salido, lleva 2 victorias más que Real Betis y no lo sé exactamente, pero creo que tienen el básquet, haberás ganado. Esto no lo quiero asegurar, no quiero hablar de memoria porque me pasa como a mis dos compañeros que cuando hablamos de memoria solemos equivocarnos. Pero qué importante esta victoria de Manresa. Qué importante esta victoria de Manresa porque sacan esas 2 victorias al descenso. Tienen partidos en casa, por ejemplo, tienen que recibir en casa a UCAM Murcia, que es las cosas como son, es un rival muy asequible y más fuera del Palacio de los Deportes. Se le ponen las cosas muy bien a Manresa y se ponen feas, evidentemente, para Real Betis, que se queda en 5 victorias. Sabemos que el equipo de Luis Casimiro acostumbra, ¿no?, a regalarnos finales de temporada muy buenos. Recordamos el del año pasado. Eso sí, evidentemente estaba Shannon Evans. Pero bueno, a ver qué tal termina la temporada por esa zona baja, que parece que se abre una mini brecha, un pequeño break entre Betis y Manresa. Luego, unos escalones por encima, bueno, pues encontramos a Granada, que perdió en pista del Real Madrid, ninguna sorpresa. Encontramos a Girona, que perdió aquí en Murcia. Y luego ya encontramos a Zaragoza, que lleva 9 victorias, Girona se queda con 8, que perdió en pista de Bilbao, pero bueno, hay otro escalón ahí, parece, ¿no?, entre Zaragoza y lo que sigue por arriba. Encontramos a UCAM Murcia con 10 victorias, a Bilbao con 11 y a Obradoiro con 11. Obradoiro es el 10º puesto. Recordemos que para no meterse en líos, en Champions, que si ronda previa, luego que una plaza viene, otra que no, la 10ª plaza, digamos que te asegura un puesto en la próxima Champions League. Esa plaza ahora mismo la marca Obradoiro y está tan solo una victoria del 12º a 2 victorias
del 13º. Lo venimos diciendo, está todo muy apretado, sobre todo esa lucha por los puestos europeos, por ver qué pasa al final, ¿no? Porque luego un escalón por encima, vamos subiendo escalones, como si fuera todo una escalera de caracol, encontramos a Breogán, un Breogán que volvió a perder en el Pazo de los Deportes, allí en Lugo, de paliza, 65-85 creo que fue el resultado contra un Juventud de Badalona, que ya lo tenemos afianzado desde hace bastante tiempo en la parte alta de la tabla, pero sorprende la derrota de Breogán, ya no tanto por lo propio que sea una derrota, porque al final Juventud es un equipazo, les puede salir el partido a ti que no te salgan las cosas y perder. Pero sí que sorprende esa paliza, ¿no? De 20 puntos en tu casa. De hecho, lo he mirado esta mañana, es que no me quiero equivocar, pero Breogán creo que no gana en Lugo desde febrero, desde el 4 o 5 de febrero creo. Sí que es verdad que todos los partidos fuera los ha ganado, pero el Lugo no gana desde esa fecha. Y son derrotas contra, recuerdo aquella contra Betis, que creo que el resultado fue 115-114, esta contra Juventud. Aún así, Breogán, lo venimos diciendo, nos gusta. Juega muy bonito el baloncesto, juega muy sencillo y evidentemente es un temporadón. Novena plaza. Si hubiesen ganado, le habrían recortado una victoria a Valencia que perdió y va a ser el próximo partido del Carlos, perdió contra Baskonia, pero está todo muy apretado. Vamos a hablar precisamente ya del playoff, de esos 8 primeros, que es que lo decimos programa tras programa, nos hacemos repetitivos, pero es que yo creo que van a ser los 8 que se queden en playoff. Fueron los 8 de la Copa y probablemente sean los 8 del playoff, porque encontramos en las 3 primeras posiciones empatados con 21 victorias y tan solo 4 derrotas a Real Madrid, Barcelona y Baskonia, que está haciendo un auténtico temporadón. Ojo a Baskonia porque tiene cerca meterse también en el playoff de la Euroliga. Ojo a la temporada del equipo de Joan Peñarroya, que es un auténtico ídolo en el Bues Arena y no es para menos. Luego cerrando los cabezas de serie tenemos a Tenerife como cuarto, que perdió tras recibir al Barça ahí en Tenerife, perdió de 3 puntos. Partido muy digno del nuevo Tenerife, un equipo que juega de memoria, un equipo que con sus bases no me refiero a Marceño Huertas, que hizo un partidazo, sino con sus pilares, Sermadini, Huertas, sus dos ala pivot, Abromaitis, Donnerkamp, Sasu Salin, los refuerzos de Elgin Cook. Es un equipo que lo que decíamos, que lo que decía antes, es que juega de memoria. Es increíble ver a Tenerife porque parece que no varían nada año tras año, pero todos los años hay pequeñas variaciones que los sigue manteniendo en la élite. Recordemos un Marceño Huertas con casi 40 años, un Sermaini ya también veterano, Dornegan, Abromaitis, son jugadores veteranos, pero que están a un nivel increíble y eso es mérito evidentemente del entrenador y por supuesto de los propios jugadores. Y luego ya fuera de esos cabezas de serie, pero sí en playoff, tenemos a Unicaja, a Juventud de Badalona, a Gran Canaria y a Valencia. ¿Qué pasa con Valencia? Bueno, Valencia perdió de nuevo contra Baskonia, que parece que está el Real Madrid-Barça y luego está el Baskonia-Valencia. Parece que es el segundo gran duelo de la Liga Endesa. Pues volvió a perder Valencia contra Baskonia, contra su ex, contra John Peñarroya, contra su ex, contra Vanja Marinkovic, que luego esto se verá reflejando en los premios porque hizo un auténtico partidazo Marinkovic en 18 minutos, creo que anota 24 puntos, una auténtica salvajada. Pero Valencia está en una situación ahora mismo extraña porque está en octavos, tras perder se les pone Gran Canaria a 2 victorias por encima, pero ahora es lo que venimos avisando sobre todo Ángel toda la temporada. Valencia está eliminado de la Euroliga, ya no opta a clasificarse al playoff. Evidentemente Valencia ahora ya solo le queda centrarse en la liga y hacer el mejor papel, intentar evitar evidentemente a los dos cocos que se presupone que son Real Madrid y Barcelona. Evidentemente yo creo que Valencia va a subir. Va a subir por equipo, va a subir porque ahora tiene más descanso, se ha recuperado Martin Hermanson, tiene un base más, ahora tienen a Chris Jones, Harper, que bueno, también juega de escolta, pero no Harper. Martin Hermanson ahora recuperado, Shannon Evans, recordemos que lo ficharon de Betis y estamos un poco perdidos con el rendimiento de Shannon Evans porque no hemos vuelto a ver a ese jugador increíble, estelar que vimos en Sevilla. Así que bueno, dejamos un poco la liga endesa, ya os digo, los 8 primeros parecen muy claros, vamos a ver lo que pasa con Valencia, tras ser eliminados de la Euroliga, subirán, se quedarán ahí, la lucha por la Champions interesantísima, varios equipos ahí metidos en el ajo. ¿Qué plazas te darán Champions directamente? ¿Cuáles te darán previa? El que quede en la posición número 12
¿Podrá tener Champions o no podrá tener Champions? Es que al final es una lotería. Es una lotería el tema de la Champions. Si vuelven los equipos rusos, si no, vamos a ver qué pasa. Y ahora ya sí, vamos a hablar del partido de UCAM Murcia. Hemos hablado un poco de toda la clasificación, de todos los equipos. Y vamos a hablar, evidentemente, de UCAM Murcia. El UCAM Murcia que venció 102-79 a un Básquet Girona que parecía otro que el que vimos en la primera vuelta allí en Girona. Un equipo que en la segunda parte se desdibujó completamente. UCAM Murcia dominó en los rebotes, aspecto fundamental. Si el UCAM Murcia gana los partidos, cuando gana los partidos se suele dominar el rebote. Y más fundamentales aún, ya lo sabemos, es el buen porcentaje en tiros de 3 puntos. Lo venimos diciendo toda la temporada. Cuando este equipo es capaz de anotar de 3 puntos, es peligrosísimo. Pero es que venimos diciendo eso nosotros, lo decía el otro día José Manuel Puertas en el blog de Granada, si conseguimos controlar a los tiradores de Murcia, si no entran esos tiros, el favorito será Granada. En este caso no pudo controlar Girona esos tiros. Vamos a hablar de algún jugador, vamos a hablar de un James Anderson que hizo una segunda parte de un nivel, de su nivel, de un jugador Euroliga, de un jugador experimentado. Creo que hace una segunda parte en la que no falla ningún tiro, ni de 2 ni de 3. Es increíble la segunda parte, de verdad. Es que no tengo adjetivos, no tengo calificativos para explicar la segunda parte que hace James Anderson. Y sobre todo ya no en la anotación, sino esa sensación de superioridad en la pista, de jugar relajado el equipo, de jugar ordenado. Increíble. Y también yo creo que el otro nombre de la mañana de domingo es David Jelinek. David Jelinek que hace su mejor partido con UCAM Murcia, anota 20 puntos, buenísimos porcentajes en tiros de 3. Y yo creo que este es el Jelinek que la gente esperaba. No el que mete 20 puntos por partido, sino el que es una auténtica amenaza en tiros de 3. Porque recordemos que en la primera mitad de la temporada era un jugador con un nivel que yo creo que no llegaba ni a Leb Oro. Un jugador que no aportaba absolutamente nada. Ahora, tanto en defensa como en ataque, está aportando poco a poco un poco más. Es verdad que hay partidos en los que no aparece, es verdad que evidentemente su rendimiento no es el esperado y hay que decir las cosas como son. Pero el partido de ayer es un partido que le tiene que dar confianza para jugar su próximo partido en una competición que sabemos que se le da bastante mejor, que es la Champions. La verdad que la victoria de UCAM Murcia es bastante coral porque tiene 6 jugadores por encima de los 10 puntos. Se me ocurre el inicio de partido de Nemanja Radovic, que hasta que hace la tercera falta lo hace muy bien, además captura creo que son 6 o 7 rebotes. Ilimane Diop también amenazando desde la larga distancia, muy buen partido. Artem Pustovoy que anotó el punto número 100 de UCAM Murcia con un triple que celebró por todos los altos el ucraniano. Bueno, yo creo que el UCAM Murcia cuando juega en casa es capaz de ganarle a quien sea, a cualquiera, porque es un equipo muy completo y que sobre todo si le entran esos tiros de 3, que yo insisto, a mí no me gusta tanta dependencia porque el día que no entran nos encontramos esperpentos como el de Granada, como el de Sevilla, etcétera, etcétera. Pero cuando entran, cuando UCAM Murcia juega en equipo, es un equipo muy divertido de ver, porque es velocidad a triples, velocidad a triples. El problema llega, y es el siguiente punto que quería tratar fuera de casa. Las sensaciones que consigue UCAM Murcia después de este partido, muy buenas porque UCAM Murcia ha conseguido una gran renta contra Girona, viajaban nada más terminar el partido a Málaga, ya están allí. Las sensaciones son inmejorables ahora mismo. El problema, ¿cuál es? Que el partido es fuera de Murcia. Que el partido es fuera de Murcia y cada vez que UCAM Murcia sale del Palacio de los Deportes, ya sabemos los problemas que tiene. No es que pierda, es que no compite. La última victoria de UCAM Murcia fuera de casa fue contra Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que ya problemas de impagos, estaba totalmente hundido. Y recordemos que ese partido, UCAM Murcia fue perdiendo durante 2-3 cuartos. Pero al final Fuenlabrada se hundió. ¿Qué pasa con la eliminatoria contra Unicaja? Bueno, yo si fuera al revés, es decir, 2 partidos en Murcia y 1 en Málaga, yo la vería un 50% a cada uno. Sinceramente, es verdad que Unicaja es el mejor equipo, además ya lo dice Ivonne Navarro. Es verdad que tienen más talento, también lo dice Ivonne Navarro. Pero aquí, jugando 2 partidos en Murcia, el equipo se crece, la gente se crece y puede pasar cualquier cosa. Pero es verdad que tal y como está el equipo ahora mismo,
no lo veo capaz de ganar ningún partido en Málaga. Sobre todo, y por más Inri, porque es precisamente en Málaga. Una pista que muy caliente, el Martín Carpena, muy complicada. Y más como está este año Unicaja Málaga. Está haciendo una temporada increíble. Recordemos, en Liga van quintos, campeones de Copa del Rey, clasificados para los cuartos de la Champions. Temporadón. El UCAM Murcia tiene que aprender a competir fuera de casa. Tiene que aprender a competir fuera de casa porque es que si no lo va a pasar muy mal en todos los partidos que queden fuera del Palacio. En casa, yo de verdad veo al equipo capaz de ganar a cualquiera. A cualquiera. Creo que el rival más duro que queda por venir es Valencia. Yo veo al equipo ganando a Valencia. Pero el equipo no es capaz de competir fuera de casa. Es más, es que lo que siempre se dice es que no pueden bajar los brazos. Bueno, es que el problema es que ni siquiera los suben. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esa eliminatoria, en ese primer partido que se va a jugar mañana. Bueno, este vídeo lo estamos grabando lunes, no sé cuándo se subirá, pero el partido es el martes a las 8:30 en el Martín Carpena. Veremos qué pasa y sobre todo esperar a la vuelta aquí en Murcia. Luego, en cuanto al partido de Liga contra Girona, bueno, yo quería hablar también de un tema que también he visto que se ha manifestado un poco en Twitter y que me preocupa, y es la frialdad del Palacio de los Deportes. El otro día, el domingo, fue un poco extraño. Apenas aplausos, apenas gritos de las peñas. No me gustó el ambiente, era todo muy frío. De hecho, Ayala, claro, un histórico de la afición, un histórico de Twitter, decía que si es que desde más arriba, en Twitter lo comentaba, decía que si es que desde más arriba en la grada se oía menos. Y no, yo llevo sentándome los 10-12 años que llevo yendo a Lucán Murcia en el mismo sitio y no recuerdo un pabellón tan frío como el de ayer contra Girona. Y más en un partido que era muy importante, porque de haber perdido, el UCAM Murcia habría caído hasta la plaza número 14, ¿no? Que habría sido realmente un problema. Yo creo que el equipo ahí sí que habría tocado fondo. Pero no, se logra una gran victoria y más allá de los aplausos tras los triples, de algún cambio, sobre todo a James Anderson se le aplaudió mucho, la gente estaba fría, estaba... La palabra yo creo que es apática. No sé por qué, quizás, bueno, entiendo que sea por esos resultados fuera de casa. Quizás hay mucha gente que está un poco cansada. Nosotros lo manifestamos en el programa anterior, de ese enfrentamiento, ¿no? Entre la propia afición en Twitter. Si yo critico a uno, si yo critico a otro. Bueno, yo creo que hay que olvidarse de todo eso, que hay que disfrutar del baloncesto en el Palacio, y es evidente que se puede tener una voz crítica. Es más, a mí me parece bien, creo que la crítica constructiva ayuda muchísimo. Y no pasa nada por decir que este jugador me gusta más, que Sito me gusta menos, o etcétera, etcétera. Pero es verdad que sí que me llamó la atención y lo quería comentar aquí en el Cast to Cast, porque me preocupó un poco esa frialdad, ¿no? Del Palacio, más que frialdad yo lo llamaría apatía, porque parecía apatía total. Yo creo que también marcado por esos no fichajes que está claro que le hace falta a Lucán Murcia, que por cierto quería comentar, hoy precisamente 3 de abril se cierra el mercado de fichajes en la Champions, es decir, si se ficha después de esta fecha, el jugador no podrá ser inscrito en la Champions League, sí podrá serlo en la Liga Endesa, pero claro, la Liga Endesa parece un poco perdida, entre muchas comillas, para UCAM Murcia. Al final su objetivo que se marcó a principio de temporada, que era playoff, no se va a lograr. Habrá que ver las posiciones europeas, porque claro, cuando ganamos en casa, parece que vemos la Europa un poco más cerca. El problema es que cada vez que salimos, y ahora nos toca en Liga Obradoiro fuera, es que el equipo muestra una cara B, ¿no? Una cara Z, porque no tiene nada que ver, ya os digo, las sensaciones del equipo en casa y fuera. Pero bueno, veremos qué pasa, por no alargarnos más con el tema de UCAM Murcia, veremos qué pasa este martes contra Unicaja. Ya os digo, yo lo veo muy complicado por dónde es y básicamente por jugar fuera de casa, que el UCAM Murcia lleva sin competir todo el año ahí. No sé si el mental realmente es algo que yo en Twitter ya después de los partidos digo, es que no sé qué comentar, no sé qué comentar, porque es inexplicable cómo el equipo muestra una cara A en casa, compite, gana, incluso juega vistoso en algunos partidos. Yo recuerdo partidos contra Tenerife, contra Unicaja, contra Juventud, muy buen juego del equipo, y luego en el mejor momento, cuando el equipo parece que está genial,
llegamos a un partido fuera de casa y por inferior que sea el rival, sin hacer de menos a nadie, es que nos pega una paliza. El otro día el caso de Granada, un recién ascendido, con todo el mérito que tiene Granada, insistimos, grandísima temporada de Granada, nos mete de 20 puntos y sin competir prácticamente durante todo el partido. Pero bueno, veremos qué hace el UCAM Murcia en Málaga, veremos qué consigue en Santiago en ese partido contra Peligro. Y desde aquí, por supuesto, queremos que gane UCAM Murcia. No queremos más paparajotes para UCAM Murcia, por favor. Ánimo a toda la expedición y a ver si vuelve a hacer historia y nos metemos a una nueva Final Four europea. Luego del otro equipo, de nuestro equipo rival del otro día, queríamos comentar algo y es Girona, un equipo que venía evidentemente con el atractivo de su presidente jugador, de Marc Gasol, historia del baloncesto español, también el entrenador, Aito García Renés, también historia del baloncesto español. Y quería comentar porque es curioso el bajísimo nivel que dio ayer Marc Gasol. Mm, no se quedaba en 0 puntos, creo que desde el año 2006 en Liga Endesa. Y la verdad que el problema no es que no aportara puntos, o no aportara rebotes, o no aportara valoración. Es que se le vio en un estado de forma muy malo. Se le vio, yo al menos lo vi a priori pasado de peso, lento, incluso fuera del partido hace una antideportiva a Travis Trice que bueno, luego el jugador español se disculpa, aplaudido por el Palacio, por cierto, un Palacio que le dio una muy buena ovación a Marc Gasol. Y bueno, quería comentar eso, de un Girona que la verdad que no se encontró en la primera parte, lo comentaba Aito, ya no habíamos estado bien en la primera, y en la segunda, cuando UCAM Murcia le entraron los tiros, estuvimos aún peor, también nos faltó el físico, y es verdad, mejor jugador de Girona, Cameron Taylor, a mí me encantó. Un jugador muy rápido, muy explosivo, es un estilo a Jordan Davis quizás, pero con bastante mejor tiro de tres. Y desde luego a mí es el jugador que más me gustó de Girona, en un Girona que aún no debutó John Jenkins, ese nuevo fichaje no fue inscrito. Y precisamente antes comentaba el nombre de Jordan Davis, que quería comentar así rápidamente, que se ha lesionado la muñeca y esta temporada no va a disfrutar más partidos en el Hamburgo. Así que bueno, le deseamos desde aquí una pronta recuperación a Jordan Davis. Y antes ya sí, ya de pasar a los premios, que vamos a entregar por supuesto nuestros premios. Os voy a dejar con las impresiones de Antonio y de Ángel. Evidentemente, de Ángel y de Antonio. No voy a estar aquí yo solo soltando el rollo y se van a quedar ellos dos callados. Ellos también quieren hablar, ellos también quieren comentar lo que les ha parecido. Así que os dejo con ellas y ahora enseguida volvemos a por esos premios Cast to Cast. Hola, ¿qué tal amigos del Cash to Cash? Hoy os hablo desde Málaga. Una Málaga precisamente donde mañana UCAM Murcia disputará el primer partido de los cuartos de final de la Champions League contra el equipo local, contra Unicaja de Málaga, el flamante campeón de Copa del Rey, y donde esperamos que ver una imagen mucho más parecida a la que muestra el equipo de Sito Alonso en el Palacio de los Deportes de Murcia que la que venimos padeciendo, ¿no? Cuando el equipo juega como visitante, donde lleva varias semanas consecutivas en las que ya no es que desde luego encadene derrotas tras otras, sino que además está cayendo por un marcador muy abultado. Una cara muy distinta a la que UCAM Murcia demuestra en casa, ¿no? Donde ayer, por ejemplo, era capaz de derrotar claramente a Girona, en otra vez en un partido bastante coral del equipo, donde muchos de los jugadores de la plantilla aportaron. Sobre todo me quedaría con Radovic en los dos primeros cuartos, que fue quizá el jugador más destacado. Y en un segundo tiempo donde fue quizá James Anderson el jugador que más lució, ¿no? La verdad que está siendo un tramo, digamos, final de temporada, un tercio final de temporada, muy, muy bueno por parte de ambos jugadores y creo que están siendo los más destacados. Respecto al partido de ayer, bueno, pues lo que decíamos, UCAM Murcia fue el que juega en el Palacio de los Deportes, donde ya ha sido capaz de batir a equipos del nivel del propio Unicaja, de Gran Canaria, de Tenerife, de Juventud, haciendo partidos realmente buenos, pero el problema del equipo sabemos cuál es todo perfectamente, y es que fuera de casa directamente no compite. Ojalá que eso cambie mañana, que el equipo presente una cara totalmente distinta, que sea capaz de competir, de ser intenso, de ser agresivo, de estar acertado en ese primer partido de la eliminatoria. Y bueno, y en el caso de ganar, intentar resolver esa eliminatoria ya en Murcia
y en el caso de una derrota, bueno, pues por lo menos que la eliminatoria vuelva a Málaga. En el resto de la jornada ACB, yo destaco la victoria de Manresa clarísima sobre Obradoiro, sobre todo basada en una defensa durísima del equipo de Pedro Martínez durante el primer tiempo y durante también el tercer cuarto. Me sorprendió la derrota de Zaragoza, una derrota tan clara cuando estaba en una buena dinámica y de luego dos nuevas derrotas de los equipos que están ahora en posiciones de descenso como son Betis y Fuenlabrada, que cada vez lo tienen más complicado. Por la parte alta, pocos cambios, destacar esa victoria de Baskonia sobre Valencia en la Fuente de San Luis, que le permite seguir igualado en la cabeza de la tabla con Madrid y Barça. Pues nada, vamos a ver qué ocurre mañana. Ojalá nos encontremos ese UCAM Murcia que todos queremos, que compitamos. Sabemos que nos enfrentamos a todo un equipazo, un equipo que, a pesar de haber cambiado muchísimos jugadores este año, está teniendo un rendimiento inmediato y realmente sobresaliente. Lo demuestra, ¿no? Ese incontestable triunfo en la Copa del Rey. Y sabiendo también que nos enfrentamos, pues sin duda alguna, a uno de los grandes favoritos a llevarse esta edición de la Champions League, ¿no? Junto a Lenovo Tenerife. Pues nada, toda la suerte del mundo para UCAM Murcia. Ojalá mañana compitamos, estemos ahí y lleguemos al final de partido con opciones de sumar ese primer punto en la eliminatoria. Un saludo a todos y un abrazo desde Málaga. Bueno, pues victoria de UCAM Murcia, que es noticia, una victoria además por muchos puntos de ventaja, 102 a 78, en un partido igualado en la primera mitad, pero que se rompió en el tercer cuarto debido pues a la salida en tromba de Murcia, que prácticamente le entraban todos los tiros, ¿no? Mención especial para un James Anderson, que es un jugador que está demostrando para lo que se le fichó, ¿no? Es un jugador que aporta en todas las facetas del juego, sobre todo, más que anotando, lo que aporta es un sentido al juego y una tranquilidad al resto de sus compañeros fuera de cualquier duda, ¿no? Es un jugador que hace equipo, es un jugador que hace mejor a todos los que juegan a su alrededor. Y también mención especial para un David Jelinek, que yo creo que juega el mejor partido de que está en Murcia, ¿no? También destacar pues la aportación de un Nemanja Radovic, que destacó sobre todo en el inicio del partido. Destacar un Ili Diop, que acaba con 12 puntos y que tuvo su momento, ¿no? Al filo del descanso, ¿no? Con esa jugada de pick and pop para lanzar desde 3 liberados. Y bueno, una victoria muy, muy coral, donde una vez más quizá tuvimos el lunar de un Ryan Lucer, que de nuevo aportó entre poco y nada. También números muy discretos para un Travis Trice, que sobre todo se dedicó, ¿no? en este partido a repartir juego, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un base, acabó con 11 asistencias y con 4 puntos, que yo me atrevería a decir que es la menor anotación que ha hecho desde que llevamos de temporada en nuestra competición. Una victoria importante, ya no tanto por el average, que también una average que conseguimos ganar al equipo catalán, pero una victoria que sobre todo es importante porque falla Zaragoza, porque falla también Breogán, porque falla Obradoiro, y esos tropiezos pues nos acercan un poquito, no tanto a la zona del playoff, pues yo creo que ya el que piense en playoff está un poco desubicado, me parece una quimera, pero sí que es una victoria importante para intentar acabar lo más arriba posible, que yo creo que ahora mismo es el objetivo, ¿no? Intentar acabar los novenos, los décimos, para que el año que viene podamos de nuevo disputar competición europea. Yo creo que es lo único que está en la mano del equipo, ¿no? Y bueno, por la zona de descenso. Si es que, ¿qué más se puede decir? Cuando los jefes opinan, aquí hay que callarse y seguir a la siguiente. Bueno, como siempre, un placer. Muchas gracias a Ángel y Antonio por compartir sus impresiones aquí en el Cast to Cast, en este Cast to Cast un poco improvisado, un poco distinto a lo que tenemos siempre. Y bueno, ahora ya sí que sí, vamos, como decía, a por esos premios Cast to Cast. En primer lugar, en el pastelico de carne, encontramos hoy a Manresa, como decía antes,
Un Manresa que pasó por encima de Obradoiro, además varios jugadores con 10 o más de valoración y ya le sacan 2 victorias al descenso a Betis. Un Manresa que claramente va para arriba, nuevos fichajes, algún jugador que aportó desde el principio, por ejemplo Jerry Harding, Dani Pérez, ya históricos del baloncesto como Dani Pérez manresano. Y un Manresa que va para arriba, vamos a ver cómo acaba la temporada. En el paparajote, pues no queda otra que dárselo a Marc Gasol. Fijaros cómo está el nivel de la liga para encontrarnos en el paparajote a un jugador del nivel de Marc Gasol, la máxima estrella, yo diría que incluso de la liga andesa, uno de las máximas estrellas del baloncesto español. Un Marc Gasol que tuvo su peor partido de la temporada, 0 puntos, 1 de valoración. Ya os comentaba anteriormente que no se quedaba en 0 puntos, creo que desde el año 2006, y es más, en su última visita a Murcia, hace ya bastantes años, hizo creo que 37 o 38 valoraciones, o sea que fijaros el recuerdo que había aquí de él. Y bueno, y un Marc Gasol que comentaba antes, desdibujado, a priori fuera de forma, esa antideportiva sobre Trice por un codazo. Está claro que el jugador español, Marc Gasol, no tuvo su día aquí en Murcia. Luego el limoncico. ¿A quién se le ha amargado la tarde? ¿A quién se le está haciendo un poco larga, un poco amarga la temporada? Pues a Valencia Basket. Nueva derrota de Valencia, lo comentabas antes, contra Baskonia en ese mini clásico que hay en España. Está a 2 victorias del 7º clasificado ya, que es Gran Canaria, perdón. Y a más, todavía para ir a peor, tenemos los 24 puntos y partidazo de un exjugador de Valencia, además de un jugador que no gustaba mucho ahí en la Fonteta. Vanja Marinkovic, 24 puntos, 18 de valoración en tan solo 18 minutos creo. Y un partidazo para poner a Valencia, como decía, a 2 del 7º clasificado. Y por último, como siempre, cerramos con nuestro quintico estrella. Hoy tenemos a Kendrick Perry con 20 puntos y 21 de valoración. Nivelazo el que está mostrando el base americano de Unicaja Málaga durante la temporada. Empezó al principio un poco frío, pero cómo ha ido mejorando y ahora mismo una de las máximas estrellas del equipo y renovado además con 2 temporadas más una opcional. En el puesto de escolta, lo venimos diciendo todo el programa, Vanja Marinkovic, quien iba a ser 24 puntos para 18 de valoración. Y en el alero, aquí estamos muy contentos, incluso les podemos dar un aplauso yo creo, porque tenemos a un jugador de UCAM Murcia, tenemos a James Anderson con esos 17 puntazos, 18 de valoración y más allá de los números, esa sensación que transmite el jugador americano cuando está en pista, tremendo. Y luego ya en las 2 posiciones interiores tenemos en el ala pívot de un 3-4 diría yo más bien, Alex Reyes, 20 puntos, 15 de valoración, partidazo sobre todo desde la larga distancia para el jugador de Bilbao Basket, que un Bilbao Basket que recordemos está haciendo una temporada bastante correcta, y un Alex Reyes ahí para meter ese jugador cupo en este quinteto, ese talento español. Y cerramos el quinteto con un 5, que es ya un histórico de la liga, es de los jugadores más talentosos sin duda de la competición, Ante Tomic, 16 puntos, 25 de valoración, tremendo el jugador croata que parece que no pasan los años sobre él, increíble. Y bueno, pues ahora ya sí que sí, llegamos al final del programa. Quería comentar lo que comentaba al principio. No ha habido partido de Jairis este fin de semana, parón de la Copa de la Reina, en la que ha ganado Zaragoza, ha saltado la sorpresa. Zaragoza ha eliminado, si no me equivoco, no me equivoco, evidentemente, ¿cómo me voy a equivocar? Ha eliminado a Perfumerías Avenida, yo diría que para mí el club más grande del baloncesto femenino español, en la final, una final que estuvo muy igualada, una final que se jugó en Zaragoza con un ambientazo increíble. Luego, tras la victoria, sacaron un autobús descapotable por Zaragoza, se reunió un montón de gente. Un aplauso a Casademont Zaragoza, esa sección femenina, un aplauso a la organización de la Copa de la Reina, porque por lo que se comentaba en Twitter ha subido varios escalones con respecto a otros años, y un aplauso al baloncesto femenino, que yo creo que se le ha dado este fin de semana el hueco que nosotros reclamamos, sobre todo con el caso de CB Jairis, un CB Jairis que recordemos, está salvado, se han salvado las chicas de Eric Suris y continuarán una temporada más en Liga Femenina Andesa. Pero bueno, un aplauso para ese baloncesto femenino que venimos reclamando para con CB Jairis. Increíble, increíble lo que ha conseguido Zaragoza, y nada, darle la enhorabuena por supuesto a todo el público zaragozano, porque es un hito histórico sin duda, así que nada, a disfrutar. Y nosotros, pues, ¿qué deciros?
que disfrutéis de la Semana Santa, que disfrutéis los de Murcia de las fiestas de primavera y que a ver si UCAM Murcia nos regala alguna victoria en estos días, ¿no? Muchos partidos, el de Champions contra Unicaja, muy complicado, el de Santiago de Liga Endesa contra Obradoiro, muy complicado. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque son fuera de casa, en casa otro gallo cantaría. Y eso sí, el día después del Bando de la Huerta, el día 12 de abril, tenemos aquí en Murcia ese segundo partido de los cuartos de final de la Champions, contra Unicaja Málaga. Nos hizo ese favor, entre comillas, la FIBA de no ponerlo el día del Bando, lo tenemos el día después, así que todo el mundo al Palacio de los Deportes a animar, siempre animar, a aplaudir a UCAM Murcia, a los jugadores. Y nada, y ojalá haya suerte, ojalá UCAM Murcia sobre todo, lo venimos diciendo y nunca tenemos suerte en lo que decimos, ojalá UCAM Murcia compita y UCAM Murcia le ponga las cosas difíciles a Unicaja en el Carpena, a Obradoiro en el Fontes do Sar. Así que nada, hasta aquí este Cast to Cast un poco raro, este Cast to Cast número 38, eso sí, como siempre con la aparición de Ángel y de Antonio, a los que de nuevo les doy las gracias por haber aparecido en este programa, como os doy las gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros espectadores de YouTube. Y nada, nos emplazamos hasta la próxima semana, como diría Antonio. Y nada, como se cantaba en el Palacio de los Deportes el otro día, a por Unicaja. Un saludo, un abrazo, adiós.